lo que hay detrás del Foro Económico de Davos es fundamentalmente toda esa estructura política del Partido Conservador alemán, por excelencia, y de una doctrina política alemana que es particularmente, se la denomina ordoliberalismo, es decir, en alemán el liberalismo del orden, que es la versión alemana de la escuela económica de Austria, es decir, de la escuela económica neoliberal por excelencia, ¿no? Detrás del Foro Económico de Davos, en su origen, está la mano del Partido Conservador Alemán, y el Foro de Davos en esa primera década, e incluso en la década del 80, fue una gran protagonista de la unificación alemana. De hecho, una de las reuniones, cumbres entre los mandatarios de la República Oriental y la República Occidental Alemana fue en el contexto del Foro Económico Mundial, allá por la década, si mal no me equivoco, del 80, ¿no? Entonces, esto no es producto de un profesor liberal, bien intencionado, que intentaba que las grandes corporaciones y los grandes líderes políticos del mundo tuvieran un acuerdo. No, no. Acá se movieron grandes estructuras políticas. Acá se parió, por ejemplo, luego de la unificación alemana, en el Foro Económico Mundial, se parió la construcción de la Unión Europea. ¿Sí? Ni más ni menos que la construcción de la Unión Europea se realizó en el Foro de Davos. Estamos hablando, efectivamente, de una fundación que como institución ha funcionado como un gran parlamento de la clase capitalista transnacional, de lo que nosotros denominamos aristocracia financiera y tecnológica, y, por supuesto, de eso que se dice la gobernanza global, la gobernanza del mundo, ¿no? Exacto. Y no es menor lo que en términos de línea estratégica año a año este foro realiza, y por eso es tan importante hacer un poco de reflexión, sacar un poco de conclusiones acerca de lo que aconteció la semana pasada Ujú. con este foro, en una pequeña, reitero, Davos es un pueblo que no existe, 11.000 Tenemos ahí habitantes. unas plaquitas. Está Tenemos bueno, unas no me plaquitas quiero para ver adelantar. dónde está Davos. A ver, nuestro señor productor. A ver si las encuentra, no me quiero adelantar. Ahí está. ¿Sí? Excelente. Alpes suizos, en el este, sureste de Suiza, la Chocolate zona, caliente, chocolate nieve. caliente, la zona menos habitada de Suiza, una campiña, es una pequeña ciudad de 11.000 habitantes, no existe, ¿sí? No, piensen que no existe, o sea, es un lugar de ensueño, por supuesto hace muchísimo frío, pero por supuesto que ese frío se calienta con la rosca que tiene al ser Obvio. efectivamente el punto del epicentro del diálogo de esa aristocracia financiera y tecnológica. ¿Por qué Davos? ¿Por qué Suiza? Por el carácter históricamente neutral de ese país, ¿no? Si uno quería unificar Alemania, ¿cómo vas a hacer ese foro en la propia Alemania occidental? No, hay que ir a un territorio neutral. Si uno quiere construir la Unión Europea y dirimir los intereses de los grandes países que conformaron la Unión Europea o cuyo acuerdo conformó la Unión Europea, me refiero a Alemania, a Francia y al Reino Unido, qué mejor lugar que encontrar Suiza. Si uno quiere sentarse a dialogar con China, como ya vamos a ver, y qué mejor que el lugar que encontrar Suiza, ¿no? El país neutral, Neutral. neutral, ¿no? Ujú. Por Y que siempre excelencia. nos comparan, ¿o no? A todos los países Sí, de Latinoamérica siempre ponen en comparación a Suiza. claro, tal cual, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿y cuáles son los antecedentes, Cachi, de estos 50 años de foro? Hay que contarle un poco también lo que estuvimos investigando. Ahí está, miren, La ese es campiña, Davos. Ahí está. ¿sí? Un pequeño Bueno, pueblito. ¿Qué se puede decir? exacto. En la década del 80, en los foros de esos años se realizaron las reuniones entre el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania Occidental, Ujú. Hans-Dietrich Henster, y el de la Unión Soviética, encabezada por Iván Ivanov, primer vicepresidente de la Comisión Económica de Asuntos Exteriores del Estado soviético, y también, por supuesto, la primera reunión
recién se los decía, entre el primer ministro de Alemania Oriental, Hans Modrow, y el canciller de Alemania Occidental, Helmut Kohl, que es la persona que yo les decía que fue el que estuvo detrás de la conformación de este foro, ¿no? Y se reunieron en el año 85 para discutir la reunificación alemana, algo que sucedió finalmente recién tras la caída del muro de Berlín, si mal no me equivoco, en octubre del año 90 fue la disolución de la República Democrática Alemana, ¿no? En la década del 90, la temática central del foro no podía ser otro que el de la globalización, ¿sí? Se lanzó pensamiento único, ¿sí? Se lanzó una nueva comunidad, tal cual, se lanzó una nueva comunidad, la de los líderes globales por el mañana, compuesta por 200 jóvenes líderes. Fíjense cómo operan en la formación de los intelectuales, de los cuadros organizadores, esta aristocracia financiera y tecnológica, ¿sí? En el año 97 se lanzó el concepto de colaboración con diversas actividades, ¿sí? Y en ese año Klaus Schwab, el presidente del Foro de Davos, asistió como invitado a la ceremonia por la cual el Reino Unido entregó a la República Popular de China el control de la isla de Hong Kong, ¿sí? Validando, por supuesto, la tesis de Deng Xiaoping, famosa tesis de Deng Xiaoping, de un país, dos sistemas. Es decir, la China, una China comunista, ¿sí? Con una isla, Hong Kong, capitalista, ¿sí? Como epicentro financiero, como site financiera de la China continental, de la China industrial, ¿no? Y Klaus Schwab fue invitado y participó de ese episodio, lo cual marcaba que el Foro Económico de Davos, como esa estructura de la gobernanza global, de la aristocracia financiera y tecnológica, jugaba atrás de ese proceso, ¿sí? En el marco de los conflictos de Oriente Medio, en la década del 90 también, y del conflicto de Palestina y Israel, Klaus Schwab planteó la idea de complementar la fuerte alianza transatlántica de la OTAN con la profundización de los vínculos a través del Pacífico con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la famosa APEC. Es decir, lo que estaba intentando construir y maniobrar Klaus Schwab desde el Foro de Davos era una ampliación de esa alianza militar OTAN, haciendo un acuerdo con la APEC, lo que hubiese significado un único orden político y militar a nivel global, algo que finalmente quedó frustrado, ¿no? Así que digo, habla de, digamos, de cómo es la visión y cuáles son los proyectos que se ponen en juego dentro del Foro de Davos. Betty. Bueno, podemos continuar ahora con la época del 2000 y de 2009. Tenemos otra plaquita ahí, el equipo de Finisterre con las plaquitas. Está full. ¿O no? Full. La descosen. Sí, señor X. Señor X. Señor X y sus X. Sus X. Bueno, en la época entre el 2000 y 2009, recordemos que también, o sea, fue una década bastante importante, digamos, para la historia a nivel global. En el 2000, por primera vez, participa el presidente norteamericano Bill Clinton, nace la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización. Esto también lo vamos a ver en el discurso Bill Gates en este foro de esta edición, lo recordaba. Y bueno, justamente sirve como un coordinador de la red global de los diferentes actores estatales y privados para mantener el compromiso mundial con las vacunas y con la inmunización, esenciales para la salud pública a nivel global. Uno de los primeros partidarios en participar, justamente, el señor Bill Gates, a través de sus fundaciones y él mismo haciendo sus intervenciones. Se crea también el Consejo Empresarial Internacional, IBC, compuesto por 100 directores ejecutivos de todas las industrias para abordar cuestiones comerciantes relevantes. Dentro del Foro de Davos, la cuestión del eje comercial es fundamental. Y hacia la crisis del 2008, se hace hincapié en la necesidad de apuntar un reinicio fundamental para reconstruir la confianza. Escuchen esto, es
En el 2008, crisis fundamental, crisis global que tenemos y que impacta en todos los territorios del mundo, ya hablaba el foro de Davos de apuntar un reinicio fundamental para comprometerse a reconstruir esa confianza en el sistema global que había sido producto justamente de estos años que bien mencionaste recién, Cache, a partir de la caída del muro. Y por lo tanto, la pérdida o la destrucción del comunismo, ¿no? Como decían en aquel momento. Ujú. En ese momento entonces se hablaba de comprometerse con la sostenibilidad y la responsabilidad social y con, o sea, fortalecer principios éticos. Schwab en ese momento planteó que esperaba que la crisis tuviera un carácter transformador, otra palabra, ¿no? Así que recordemos, reinicio, confianza, la transformación, etc. Y también Schwab lo que decía era la necesidad de un espíritu empresarial basado en el principio integral y de largo plazo de las partes interesadas. Con la apertura de 2009, Schwab lo que dice es, o hace referencia, digamos, a que era el nacimiento de una nueva era, otra cosa para que recordemos, y él le llamaba, o sea, llamó, digamos, convocaba a reformar las instituciones, los sistemas y construir un nuevo pensamiento, digamos, acorde a esta nueva era que estaba comenzando a despertar. Sí, fíjense, ¿no? El reinicio fundamental del año ¿Qué? 2008, que después dijeron el gran reseteo. Y Klaus Schwab es el personaje que planteó y definió lo que luego se conoce como la cuarta revolución industrial, ¿no? Es decir, el desarrollo, el brusco desarrollo de las fuerzas productivas vinculado a el desarrollo de la bio y la nanotecnología, la Internet de las cosas, la digitalización y virtualización de los procesos económicos, políticos y sociales. Digo, todo lo que tiene que ver efectivamente con todo lo que en el mundo se está poniendo en marcha, ¿sí? Y que, por supuesto, el gran reseteo fue la idea fundamental, ¿sí? Del foro de Davos del año 2019, meses antes de que la pandemia del COVID-19 se comiera el mundo, ¿sí? En el año 2020, ¿no? Y que 3 meses después de la pandemia, Schwab saca un libro, ¿no? Exactamente. Casualmente, alguien que Casualmente. escribe tan rápido. Lo escribe muy rápido. Pero digo, fíjense, ¿no? Schwab fue la persona que acuñó el concepto de cuarta revolución industrial, que es un concepto fundamental para entender la realidad que estamos viviendo ahora. Él escribió, de hecho, y se publicó y surgió en más de algún lugar del planeta, en Argentina, creo que por la editorial Planeta, valga la redundancia, un pequeño libro de agitación y propaganda que se llama, de hecho, La Cuarta Revolución Industrial, y que fue un libro muy leído globalmente, un libro, por cierto, recomendable, no por el autor, digo, sino porque efectivamente alumbra la época, ¿no? Marca la época y marca el rumbo de lo que nosotros planteamos que esa aristocracia financiera y tecnológica quiere, ¿no? Exacto. Instala una narrativa. Exactamente. Excelente definición, Betty. Bueno, vos estudias estas cosas. Yo soy más brutal, pero sí, digo, hablamos de esto, ¿no? Él habla incluso de globalización 4.0. Él habla de efectivamente la nueva era, ¿no? Y Exacto. algo que tiene que ver con lo que nosotros, a instancias de nuestro compañero analista de CLAE, Lucas Aguilera, denominamos nueva fase del modo de producción capitalista, ¿no? Y que tiene mucho de una lectura de etapa, no que copiamos de Klaus Schwab, sino que Klaus Schwab desde personificando esa aristocracia financiera y tecnológica y nosotros desde el llano, ¿sí? Desde las fuerzas del suelo, también vemos, ¿no? Que el mundo está cambiando. Y efectivamente señala un poco
cómo el Foro de Davos es ese instrumento de la gobernanza global, fijando una visión de mundo, objetivos políticos, económicos para el devenir constante del planeta. Y no es menor que los debates que se dan en el Foro de Davos después terminan Imprimen una materializados. dirección. Exactamente, y terminan materializados en nuestras vidas cotidianas, Exacto. ¿no? Bueno, podemos tremendo. repasar qué pasaba en la otra década, entre el 2010 y el 2019. A ver. Entre el 2010 y 2019, en el año 2016, el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, presentó a sus asistentes un informe titulado El futuro de los empleos, ¿sí? Haciendo referencia a la cuarta revolución industrial y sus efectos. Algo que después, fíjense, ¿no? El futuro de los empleos, algo que después se conoce como el trabajo del futuro, ¿no? Algo que después se empezó a estudiar con mucha profundidad la Organización Internacional del Trabajo, las centrales sindicales a nivel mundial, ¿no? Y que tiene que ver efectivamente cómo se va estructurando en este proceso ya no de transnacionalización del capital, sino de virtualización, de digitalización del capital, de esto que nosotros denominamos nueva fase, ¿no? Y cómo el polo del trabajo, cómo el trabajo está siendo transformado por este desarrollo tan brutal, tan repentino de las fuerzas productivas, ¿no? De lo que se conoce en economía política como las fuerzas productivas. En el año 2017, Xi Jinping, el mandatario, el presidente de la República Popular de China, acude al Foro Económico Mundial por primera vez, ¿sí? Y dentro de los países del G7, la mandataria que acudió ese año al foro fue Theresa May, ¿sí? Que hay que recordarlo, fue la última primer ministro del Reino Unido con mayor consenso social. Luego de Theresa May, nadie logró el consenso social y político en Gran Bretaña, y ni más ni menos que fue la protagonista Theresa May del Brexit, ¿no? De la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En el 2019 se habló de globalización 4.0, ¿sí? Y se puso eje también en el tema Medio Oriente, ¿sí? Y releyendo, haciendo una relectura de lo que había acontecido en torno a lo que el mundo denominó primaveras árabes, ¿sí? Que como vimos el programa pasado, tuvieron poco de primavera, ¿no? Por la violencia, por la guerra, ¿no? El marco de la primavera árabe es el inicio del conflicto armado en Siria, que es hasta la guerra de Ucrania era el conflicto armado más importante del siglo XXI en toda la humanidad. Entonces, digo, estamos hablando de que todo este registro señala la potencia que tiene el Foro de Davos en términos de ser una estructura de gobernanza global, ¿sí? Que por más líquida que sea, configura un punto neurálgico, un nodo, podríamos decir, de la superestructura política global. De esa red institucional no centralizada, porque no hay un Estado supranacional que gobierna el mundo, pero hay una red institucional no centralizada, y el Foro de Davos es, dentro de esa red, un nodo importantísimo, ¿no? Importantísimo. ¿Qué pasó en estos ya 3/4 años, desde el 2020 en adelante, Betty? Bueno, como vos ahí bien lo señalás, empezaron a aparecer nuevos retos en la economía global. Eso no hace falta que lo comentemos. La pandemia trajo una serie de eventos que tuvo su repercusión a nivel internacional. Pensemos en la inflación, pensemos en las guerras. Automáticamente luego de la pandemia vino el proceso de guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, estos temas estuvieron en debate durante los foros entre el 2020 y el 2023. También empezaron a aparecer en el foro los principios éticos de, bueno, hacia dónde, o sea, cuál debería ser la ética que las compañías deberían asumir en este nuevo reinicio, ¿no? En este proceso dentro de la pandemia y post pandemia, recordemos a partir del 2020, ¿no? Y empieza también a instalarse, como vos decís, estos significados, ¿no? De cuarta revolución industrial, de industria 4.0, de globalización 4.0,
También la cuestión ambiental fue algo que ocupó estos pocos años entre el 2020 y el 2023, como o acompañando, digamos, si se quieren, las advertencias que ya la ONU y diferentes organismos internacionales venían haciendo en relación al cambio climático. Otro tema que fue eje de debate es el tema de las pandemias, ¿no? Estos fenómenos que se desatan y que hablan justamente del hecho de estar en un mundo hiperconectado. Así lo denomina el propio Schwab en sus libros, ¿no? Bueno, si bien tiene cuestiones virtuosas estar conectados, hiperconectados, también tienen estos fenómenos como la pandemia, ¿no? Estos movimientos que hace que una cosa que sucede en una parte del mundo tenga repercusión en la otra punta, ¿no? Otro punto que se discutió fuertemente en estos 3 años tiene que ver con las agendas de género y las agendas de desigualdad y de los empleos del futuro, como vos bien mencionabas, un poco también de la mano, digamos, de esta transformación de todo lo que tiene que ver con la digitalización, ¿no? Y la amenaza justamente de perder empleos o de pauperizar la fuerza de trabajo, producto también de este desarrollo de las fuerzas productivas, acompañado o manifestándose a partir de la automatización, de la robotización y de todo el impacto que estas tecnologías disruptivas tienen en la vida común, digamos, de la gente, que nos impacta todos los días, ¿no? Obviamente, entonces, la agenda tecnológica también fue parte de estos últimos 3 años y, como les decía, el tema de las guerras, o sea, toda la cuestión de la guerra de Ucrania, estas definiciones, si estar a favor, qué hacer con Rusia, recuerdan también que fue algo muy, muy emblemático, no solamente si llegaban o no en avión, ¿se acuerdan que el año pasado era la discusión de que habían llegado todos en avión y que hablaban del cambio climático? Bueno, también la cuestión de la guerra fue algo que estuvo en la boca, digamos, de las grandes élites, y todas las tensiones en relación al lugar, digamos, a la posición de la Unión Europea respecto a digamos, la batalla por la hegemonía entre Estados Unidos y China. Sí, o sea, están en agenda, ¿sí? Diagnosticando el mundo, pero en tiempo real los muchachos. Vamos a pedirle al señor X, Betty, que compartamos en nuestras redes sociales, particularmente de Finisterre, estas plaquitas, porque ya nos han avisado que se ven muy chiquita la letra, es cierto, en las pantallas se ve muy chiquito. Las vamos a compartir en nuestras redes sociales. De paso, búsquennos, Finisterre, La Neurona Rebelde. Vamos a compartirlas en nuestras redes sociales, sobre todo porque tienen una condensación de la información y sobre todo para que uno vea cómo lo que discute el foro de Davos es una perfecta vinculación con la historia del mundo, con la historia de los últimos 54 años del mundo, porque efectivamente la semana pasada se realizó la edición número 54 de manera interrumpida del Foro Económico Mundial / Foro de Davos.